Bendito Dios y Padre Santo, una vez más, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por permitirnos la vida, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, reunidos, y también, Señor, los que están en estos momentos conectados, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Santísimo Hijo, con el poder de tu Santo Espíritu, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, que podamos, Señor, entender, Señor, y conocer ese conocimiento a través de tu palabra, Padre Santo, Señor, y que puedas poder ponerlo por obra, Padre Celestial, que no solamente seamos oidores, sino hacedores, y que cada palabra, Señor, que hoy va a ser expuesta, Padre Santo, Señor, a través de tu siervo, Señor, venga, Señor, como un refrigerio para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestras mentes, Padre Celestial. Bendice, Señor, a tu siervo, Padre Celestial, Dios, que a través de él, Señor, esa palabra que sale de su boca, Padre Celestial, a través de tu palabra, Señor, de tus sagradas escrituras, Señor, sea para nosotros de bien, Padre Santo, Señor, y de crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Romanos 3:23, voy a pedirle el favor a Miguel para que nos ayude con la lectura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Desde la caída del hombre, como lo acababa de leer Miguel, en Romanos 3:23, pues ¿qué es lo que sucede? La caída y el pecado trajo esa separación entre Dios y el hombre. Y producto de esa separación y pues de esa falta de entendimiento, la Biblia nos muestra que el hombre creó sus propios dioses, y creó sus propios dioses. Cuando uno lee las escrituras se encuentra que dice que fueron dioses de metal, que fueron dioses de madera. Encontramos en Romanos 3:11 también que dice: no hay quien tenga entendimiento, no hay quien en verdad quiera conocer a Dios. El entendimiento se pierde. Entonces el ser humano, cuando se encuentra fuera de la comunión con Dios, no logra encontrar el propio Dios verdadero. Entonces dice, pues vamos a mirar de qué manera podemos hacerlo. Aquí encontramos algo, y es por lo menos en Isaías capítulo 46. Isaías capítulo 46, del versículo 4 al 12, que dice la palabra del Señor. Los seguiré cargando cuando envejezcan y les salgan canas. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los cargaré y los salvaré. Amén. ¿A quién me les parezco? ¿Con quién me pueden ustedes comparar o igualar apropiadamente? Hay quienes derrochan su oro y pesan plata en una balanza. Luego contratan a un orfebre para que les haga un ídolo de oro. Después se inclinan y lo adoran. Lo levantan y lo cargan en hombros. Lo ponen en su lugar y lo dejan allí. El ídolo no se mueve de donde lo pusieron. Si uno le grita, él no responde. Si lo salvara a nadie, no salvará a nadie de sus angustias. Recuerden esto y permanezcan firmes. Ténganlo presente, pecadores. Acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Llamo a un águila, a un hombre de un país lejano. Lo he decidido y lo haré que suceda. Yo lo planeé y lo haré. Escuchen ustedes, gente obstinada, los que están muy lejos de la justicia. El Señor aquí en Isaías capítulo 46, Él le comienza a decir al pueblo de Israel: bueno, ¿y a quién yo me les parezco? ¿Con quién ustedes me pueden comparar? Imagínense, Dios a quién se parece. Mire lo que dice desde el versículo 6. Hay, Isaías 46:6. Hay quienes derrochan su oro y dan plata en una balanza, y luego contratan a un orfebre para que les haga un ídolo de oro, y después se inclinan y lo adoran. Producto de esa falta de entendimiento, de la caída del hombre después del pecado,
el hombre vea lo que hace para tratar de acercarse a Dios, pero ¿cuál es el problema? Que es que este no es el Dios verdadero. Y luego, ¿qué es lo que dice en el versículo 7? Lo levantan y ¿qué? Y lo cargan en hombros. Y se han podido ustedes a veces ver en televisión personas que cogen ídolos y los cargan y se los ponen en los hombros. Semana Santa. Muchas veces se dan esas festividades. Y luego dice, lo ponen en su lugar y lo dejan allí. Y de pronto ahí lo vuelven a dejar hasta cuando vuelva otra vez algún otro evento. Entonces, tremendo, ¿no? Porque muchas veces el hombre, ¿qué es lo que hace? En lugar de acercarse verdaderamente al Señor por ese pecado que tiene, el hombre se inventa sus propios dioses. Vean algo que dice en el versículo 11 del mismo Isaías 46, 11. Miguel, ¿qué es lo que dice? Llamo a un águila a un hombre de un país lejano. Lo he decidido y lo haré que suceda. Yo lo planeé y lo haré. Dice que él llama a un hombre de un país lejano. ¿Se acuerdan a quién? ¿Qué dice Camilo? Isaías 45 del 1 en adelante. Esto es lo que dice el Señor a su ungido Ciro. Él ha llevado a Ciro de la mano para conquistar naciones, quitarles el poder a reyes y abrir puertas ante sí, de tal manera que no se cierren. Yo iré delante de ti y allanaré las montañas, romperé las puertas de bronce y cortaré las rejas de hierro. Te daré riquezas depositadas en lo oculto y tesoros escondidos en sitios secretos. Así sabrás que yo soy el Señor, el Dios de Israel, quien te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob y Israel, mi elegida, te he llamado por tu nombre y te he dado un título, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Yo soy el único Dios que existe. Te he fortalecido, aunque tú no me conoces. Es para que toda la gente, de oriente a occidente, sepa que yo soy el único Dios que existe. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. Es como que llegue alguien y diga, Estados Unidos ya no será la primera potencia mundial, ahora será Brasil. Y mucha gente, no, pero eso es imposible, vea toda la tecnología que hay en Estados Unidos, vea todo lo que hay en esto, vea todo lo que hay. ¿Cómo así que Brasil va a llegar ahora a pasar a ser la primera potencia mundial? O que Dios diga, ahora la primera potencia mundial va a ser el Perú. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿cómo va a ser eso posible si Estados Unidos es la potencia que trae en todo, donde se encuentran muchos multimillonarios, donde se encuentra mucha tecnología? Y cómo así pues, ¿qué es lo que tiene esta otra nación para competir con ella? O sea, que alguien se enfrentara contra Nabucodonosor, contra el imperio babilónico, pues, o sea, era como una especie de suicidio. Y de un momento a otro el Señor dice, yo voy a llamar al rey de Persia y voy a engrandecerlo, y aunque él no me conoce, yo voy a utilizarlo. Ya lo que dice el versículo 5 de Isaías 45, 5, yo soy el Señor, no hay ningún otro, yo soy el único Dios que existe. Te he fortalecido aunque tú no me conoces. Y aún muchas veces nosotros como iglesia pensamos que Dios, cuando hay alguien que está en una empresa, que está en un país, que está en un barrio, y de pronto esa persona no es cristiana, entonces nosotros dijimos, no, es que esa persona Dios no la puso. El diablo fue el que le ganó a Dios. ¿Ustedes sí creen que el diablo tiene todo el poder para ganarle a Dios? Nunca. Entonces, a veces la gente piensa eso, piensa, no, a Dios se le sale todo de control. Les cuento algo, y es que Ciro fue uno de los reyes que tuvo una particularidad. Todos los demás reyes, cuando conquistaban naciones, todos los demás imperios, ellos venían prácticamente a arrasar y a destruir todo, y a eliminar a sus enemigos y a esclavizarlos, y mejor dicho, y ellos querían llegar y querían como implantar la cultura que ellos tenían. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y lógicamente la nación de Israel en ese tiempo pues se encontraba muy golpeada, y en su parte espiritual, o sea, la parte del conocimiento de Dios para los demás pueblos también se encontraba muy golpeada. Y todas las demás naciones con sus costumbres y con sus tradiciones estaban contaminando al pueblo de Israel. Ciro el Grande dijo, no, dijo, las naciones a donde nosotros vamos a ir, las naciones que nosotros vamos a conquistar, vamos a respetarles sus derechos en sus creencias. Vamos a respetarles a ellos, que ellos puedan tener la creencia del Dios en el que ellos quieran creer.
Nosotros no vamos a imponerles que es obligatorio, que ellos tienen que creer en nuestros dioses. Él dijo, no. Entonces, mire el tremendo Dios cómo permitió que Ciro trajo libertad religiosa, inclusive en todas las personas que estudian acerca de la parte de los derechos del hombre y todo esto. Usted sabe que en esa época los reyes llegaban y esclavizaban, y usted no tenía, o sea, usted se volvía esclavo, usted no tenía ningún derecho como hoy en día, que hablan que los derechos humanos, que el derecho a la vida, que el derecho a que usted pueda ir a trabajar, todo eso que usted llega, y dicen entonces los historiadores y todos los expertos en estas materias, que Ciro el Grande prácticamente fue el que hizo como la primera declaración de los derechos del hombre, que hay un cilindro, se me escapa ahorita el nombre, usted llega y lo busca por internet, digamos el cilindro de Ciro, por decirlo de alguna manera, y ahí en ese cilindro, ahí se encuentran las declaraciones que hizo Ciro acerca de las naciones donde ellos iban a conquistar, y él dijo, no, pues sí, nosotros somos un imperio, vamos a conquistar estas naciones, pero no les vamos a quitar su religión. Aunque Ciro no era un creyente, pero ¿qué es lo que pasa? Que él permite que la nación de Israel pueda desarrollar el culto al Dios de Israel, y él no los obliga a que no es que tiene que ser el Dios Marduk o tiene que ser algún otro tipo de Dios. Entonces, tremendo como el Señor llega y utiliza. Así que muchas veces nosotros pensamos nuevamente, no, que es que Dios tiene que, si no es alguien cristiano, si no es alguien evangélico, entonces no, Dios no va a hacer las cosas. Y hay jefes, de pronto, personas que nos estén escuchando hasta ahora en la transmisión, de pronto su jefe no es cristiano, de pronto su jefe no va a la iglesia, al templo, al lugar donde usted se congrega, pero de pronto su jefe respeta sus creencias. Recuerdo en algunos lugares donde trabajé en servicios de call center, habían jefes que teníamos nosotros, que ellos no iban a ninguna congregación cristiana evangélica, pero por ejemplo cuando llegaba en diciembre, que usted sabe que es muy tradicional en estos países la parte de las novenas, que la natilla y bueno, hacer unas canciones y lo del nacimiento, pues lógicamente ya por cuestiones históricas sabemos que es debatible que él haya nacido en diciembre, pero digamos que se da como esa conmemoración. Y recuerdo que con otro compañero cristiano, nosotros fuimos y hablamos con nuestro jefe y le propusimos, le dijimos, porque organizaban los grupos, ¿no? Por áreas, que para que alguien dirigiera la novena. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Fuimos y nos presentamos ante este jefe y le dijimos que sí íbamos a participar en la novena, pero que la íbamos a hacer de una manera diferente, que no íbamos a hacerla pues utilizando los libros, las cartillas, lo que pues normalmente presentan para la parte de las novenas. Nosotros decidimos aprovechar ese espacio para llevar la palabra y el evangelio, y ese día nosotros, llevamos, el compañero llevó una guitarra, él cantó una canción cristiana, luego dimos la exposición a la palabra, se dio en Lucas, hablamos de Lucas acerca del nacimiento del Señor, y entre toda la gente que estaba hicimos una participación y hablábamos y preguntábamos, y la gente se quedaba pensando acerca del nacimiento del Señor y después lo importante que era tener el nuevo nacimiento en nuestros corazones. Entonces, mire, tremendo, porque este jefe tenía mucha fama exigente, y así como todos los jefes, ¿no? Hay gente que quiere a los jefes y hay otra gente. Si usted un día va a ser jefe en una empresa, prepárese para que la mitad lo quiera y la mitad no lo quiera. O sea, eso llega y eso siempre pasa. Nunca hay el jefe perfecto. Entonces, este jefe lo mismo. Era muy exigente, era esto, pero miren que en ese caso, él llegó y permitió y dijo, listo, perfecto. Y él nos dio el permiso. Entonces, cuando nos tocó a nosotros la novena, la hicimos de manera diferente a como normalmente se programa esa parte de lo de las novenas, y presentamos el evangelio. Y al final este jefe, ¿qué dijo? Él dijo, oiga, yo he estado en muchas novenas. Y llegó y dijo, y lo dijo delante de las demás personas, dijo, pero la única novena como que yo siento que me ha llegado, que ha sido diferente, y la que más me ha gustado, dijo él, es la que ustedes dirigieron el día de hoy aquí en la empresa. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos quiere hablar, y ese es el tema de hoy. Él te quiere hablar.
Mire, Dios conoce tanto el pasado, lógicamente, el presente y el futuro. Dios dirige el curso de la historia, así a nosotros a veces pensemos que no. Así a veces pensemos que es el diablo el que tiene el dominio y el control absoluto sobre el mundo. Acuérdense que la Escritura dice, es que Satanás tiene poder y opera, dice, sobre los hijos de desobediencia. Y ahí viene la pregunta entonces, si Dios nos quiere hablar, ¿por qué no lo buscamos? Lo que él le decía en Isaías 46, le decía a la gente, miremos el versículo 12, después de que él les habla de todos esos ídolos que ellos hacen y que se fabrican y que buscan las respuestas, pero fuera de la voluntad de Dios. Y mire lo que él les dice, Isaías 46, 12, escúchenme ustedes, gente obstinada, los que están muy lejos de la justicia. Y el Señor le arranca diciendo, escúchenme, óiganme. O sea, tremendo que Dios, imagínense, si aún con la gente que está afuera de la voluntad de Dios y Dios quiere que ellos lo escuchen y Dios le dice, escúchenme, escúchenme, ¿cuánto más no con nosotros que somos sus hijos? Pero es que eso fue allá en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad, y eso, después de que sucedió, alguien debió de haber escrito eso para hacer quedar bien a Dios. Mire lo que dice Mateo 24, del 1 al 30. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿ven todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos están viendo el templo de Jerusalén. Era un edificio supremamente fuerte y poderoso, o sea que ni un terremoto lo podría destruir. Era, hagan de cuenta, lo mejor y lo último en tecnología, pues el diseño y todo fue mandado por Dios. ¿Veis todo eso? Mateo 24, 2. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. O sea, el Señor estaba profetizando que ese templo iba a ser destruido. Para ellos eso era imposible. Decían, pero ¿quién podrá destruir este templo? Además de que es el templo de Dios. ¿En qué año, si se acuerdan? En el año 70 después de Cristo. Viene a ser destruido ese templo y el Señor ya lo estaba profetizando. Y estaba diciendo, esto va a ser destruido. Dice además de esta, bueno, los discípulos le preguntan en el versículo 3, Señor, ¿qué señales habrán del fin del siglo, del fin del mundo? Háblanos más acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El engaño va a ser común en estos últimos tiempos. El engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Nomás usted busque por internet, cada rato encuentra personas que dicen que son Jesús, que son el Cristo, que son el Mesías. Cada rato usted los encuentra. Versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escucha usted que China contra Japón, escucha usted que Rusia contra Ucrania, escucha usted que se levantó en cierto lugar y en cierto sitio Corea del Norte, que Corea del Sur, que todo esto, y usted comienza a escuchar, uy, no, mire, es que se levanta una idea, ya las naciones ya están en guerra. Dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Saben qué es lo tremendo de esta parte? Mateo 24, 7, que en ese tiempo no existía este concepto. Existía lo que era el concepto de imperios. Entonces, en ese momento, ¿quién era el que estaba gobernando? ¿Cuál era el imperio que estaba gobernando en la época de Jesús? Roma. Y que de un momento a otro Jesús diga, no, es que en el futuro no va a ser que es que un imperio contra otro imperio. El Señor Jesús ya lo que dice, en el futuro van a haber naciones. Y lo que van a hacer es que una nación va a pelear contra otra nación. O un grupo de naciones van a pelear contra otras naciones. Y todo esto será principio de dolores. Y los entregarán a tribulación y los matarán y seréis aborrecidos todas las gentes por causa de mi nombre. Pero pues bueno, como hoy en día predican que es que usted se vuelve cristiano y eso va a estar bien con todo el mundo y no va a tener problemas con nadie. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y eso hoy en día, y más con YouTube y con todo, porque uno diría, en esa época no había internet, uno diría, pero ¿cómo así que se levantarán muchos profetas y engañarán a muchos? Hoy en día con el internet eso es fácil. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
Y con la tecnología hoy también eso es más fácil hacerlo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ya tendríamos que leer el libro de Daniel, ahorita Juan Camilo lo mencionaba. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Muchas personas, algunos teólogos dicen que este párrafo último, todo lo que acabo de leer de este último versículo se cumplió cuando fue destruido el templo en el año 70 y cuando los romanos vinieron y arrasaron y, mejor dicho, hubo una matazón tremenda en Jerusalén en ese tiempo. Entonces muchos dicen que ahí se cumplió esa parte, pero también hay otros teólogos que hablan y dicen que esta parte, que si bien es cierto todo eso sucedió, pero que en los últimos tiempos va a venir un falso profeta, va a venir el anticristo. Se habla de la abominación desoladora y dice que él va a entrar en el templo de Jerusalén. También hay algunos teólogos que dicen que el templo va a ser nuevamente reconstruido y que alguien, esa abominación desoladora, esa persona del mal, va a entrar allá al templo. Y entonces, luego viene el versículo 21, habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces, por eso, ya otros teólogos dicen, sí, aunque hubo una tribulación que pasó en el año 70, pero es que viene es una gran tribulación que el mundo, mejor dicho, no está preparado. Entonces la gente está buscando paz y seguridad. Que lo que yo tengo no me lo quiten. Quiero tener esa seguridad de poder salir. Esas son dos cosas que es lo que está buscando la gente, para poder ir a trabajar en paz y seguridad, poder tener sus bienes en paz y seguridad, eso es lo que está buscando. Pero el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? Que va a venir una gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. La gente dice que hoy el tiempo avanza más rápido. Y también dice que se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, que harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y el Señor comienza a hablar, y algo que ya sucederá en el futuro, dice, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. En ese tiempo no eran tan común lo de los eclipses y todo este tipo de cosas. Y dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y dice, y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que Dios, si ya conoce todo lo que va a pasar con la historia, ¿cómo más el Señor no va a estar pendiente de lo que pasa con su vida? ¿Qué dice Juan 16, 12 y 13, Miguel? No tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará y toda la verdad, porque no habrá por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, sino hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Que habrán de venir, exactamente. Nuevamente el Señor habla y dice, mire, mi espíritu los quiere guiar, mi espíritu les quiere hablar, mi espíritu les quiere dirigir. Les he puesto todos estos ejemplos a nivel mundial, ¿por qué? Porque si Dios conoce todo lo que va a pasar con la historia, antes de que suceda, y Él llama a quien quiere y mueve las cosas como Él quiere, ¿cuánto no más con su vida? En estos días veíamos, nos comentaba nuestro hijo de un incidente que pasó en las afueras de Bogotá. Y pues hubo una situación donde un soldado mató a otro soldado. Entonces, ¿cuál era el rumor que había corrido? Y fue que pues llegó nuestro hijo y nos contó, no, que es que el otro soldado que había, se la tenía, aquí dicen en Colombia, se la tenía montada, es cuando alguien constantemente está haciendo bullying, y bueno, todo este tipo de situaciones. Entonces, se dice acá, entonces pues, llegó nuestro hijo, no, es que ya que el otro soldado se la tenía montada, un soldado, o sea, le hacía bullying, le hacía todo ese tipo de cosas. Entonces este soldado llegó y cogió el rifle y ¡pum!, llegó y mató al otro. Y entonces, ese era todo digamos, el rumor que corría. Pues él nos contó a nosotros. Entonces cuando nosotros llegamos después, nos pusimos a mirar más en la prensa,
y que ya hicieron toda la investigación, sucede que no fue así la cosa. Ese fue el chisme y el rumor que corrió. Pero la verdad era, ahí decía inclusive que esos dos soldados eran muy amigos, eran como hermanos, que andaban para todos lados y estudiar. Dice que ellos se cuidaban y todo eso. Y que uno de ellos, por hacerle la broma al otro, o sea, pues se pusieron a jugar con el rifle y llegó y le disparó al otro con el rifle y pues lo mató. Llegando y jugando. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? La situación o el chisme nuevamente lo que le digo, todo el rumor era, no, es que el otro se la tenía montada. O sea, vean que ya la gente hasta había dañado la amistad de ellos. No, es que el otro se la tenía dedicada y es que no sé qué, y para no dejarse ir. Ya después de que todo se investigó y de que todo y con las autoridades ya cuando armaron. Entonces muchas veces nosotros como creyentes a veces somos así, ¿no? O sea, llega algo y uno se encarga y después cuando no, es que no eran así las cosas. Ay, pero es que a mí me habían dicho, me habían contado, es que esto iba a pasar, es que esto iba a suceder. Por eso escuchemos al Espíritu Santo. Cuando nos vengan con algo, escuchemos la otra versión. Y sobre todo tratemos de buscar la versión de Dios. Y Dios mira porque permite las cosas. Y aún más le digo, usted y yo antes de conocer del Señor y estar en esta reunión, ¿será que éramos angelitos? Éramos diablitos. En todos los lugares y los pecados que cometíamos. Y Dios se levantó una mañana y dijo, no, como esos no son de los míos, entonces yo los destruyo y los borro del mapa. Pero uno sí a veces tiene eso, por no dejarse guiar por la voz del Señor. Y por eso Dios a veces dice, miren, yo no voy a permitir. Muchas veces Dios no permite que los cristianos estén en ciertas posiciones de poder, porque Dios dice, yo permito que ellos vayan allá y me van a salir con una cantidad de cosas. Van a salir todos los Pablos a perseguir a todo el resto del mundo y ahí sí se acaba la cuestión. Por eso las personas que están, por ejemplo, quienes están en una empresa como jefes o quienes están en los cargos del gobierno, tiene que ser gente que tenga el llamado para eso. Pero desafortunadamente a veces hay inclusive ministros de Dios que piensan que porque Dios los puso a pastorear una iglesia, entonces ellos también son los llamados a pastorear una nación como si fuera una iglesia. Dios se preocupa de nuestras necesidades. En un entrenamiento pastoral que tenemos nos contaron un testimonio real. Un joven, después de escuchar una prédica más o menos como esta, él dijo, pero ¿sí será que Dios habla? Eso que dice, escúchenme, eso que dice el Espíritu Santo te va a guiar. Vendrá el Consolador y Él te mostrará todas las cosas. Escúchalo, decían, pero ¿sí será que Dios habla? Y él salió de la reunión y él se sentó en su vehículo y él dijo, voy a hacer una oración, bueno Dios, si tú hablas, a ver, háblame, yo quiero que tú me hables, quiero escucharte. Y que él ahí un rato allí en el carro, ahí como esperando, y dijo, no. Dijo, no escucho nada, Dios como que no habla. Dijo, acá en otro ratico, a ver, si es verdad, a ver Dios, si tú hablas. Dice que él se quedó un rato cuando escuchó, se le vino un pensamiento fuerte a la mente. Pero que Dios es espíritu, a veces, aunque Dios habla, a veces audible también, a veces Dios habla al espíritu. Y entonces que él sintió un impulso fuerte que, no, ve y compra una bolsa de leche. Un galón de leche. Y, pero, ¿un galón de leche hasta ahora? ¿Ya de noche? Y bueno, él seguía cuando otra vez esa voz y él dijo, Dios, ¿serás tú que me estás hablando? Y él dijo, bueno, a comprar un galón de leche y dijo, igual si Dios no me habló y si fue algo mío, pues yo me tomo la leche. Él dijo, no se pierde. Entonces llegó, compró el galón de leche. Y luego, bueno, va en el carro, cuando se le viene otro pensamiento. Ve a la calle séptima, a la casa tal, no sé qué, y él, pero hasta ahora. Y esa dirección sí existía. Y bueno, dijo, no, debe ser imaginación mía. Y va otra vez, cuando nuevamente el pensamiento, que ve a la calle tal, ve a tal lado. Dijo, bueno, voy a ir. Y llegó, cogió el carro, agarró. Pues ya iba siendo de noche cuando él comienza a mirar, pues ya habían luces apagadas en esa casa donde la voz le decía que fuera. Y él dijo, bueno, ya estoy aquí, ¿qué hago? Timbra y entrega la leche. Pero Dios, y esto es un caso real, o sea, esto que les estoy contando es real. Pero Dios, ¿cómo así que yo hay que entregar la leche? Sí.
Bueno, llegó él, que vio ahí la luz apagada, que cogió, timbró y que cuando él vio, llegó alguien, esto pasó en Estados Unidos, cuando llegó alguien y bajó. Y cuando él ve que un hombre, pues todo eso llegó a abrir que no sé qué, sí, pues como el hombre, bueno, sí, que qué desea, que no sé qué. Y él dijo, no, simplemente es que, mire, esta leche es para usted. Porque él dijo, de aquí que yo me ponga a explicarle, no es que yo me puse a hacer una oración, que si Dios habla, que esto, que me quede en el carro, digo, y que llega y esta leche es para usted. Y que el hombre casi ya que iba a salir corriendo, cuando dice que este hombre que abrió la puerta llama a la esposa en español, esto pasó en Estados Unidos, entonces pues la persona que cuenta esto pues era como americana, pero a la casa donde llegó pues era gente latina, me imagino. Y entonces sucede que cuando él llega y habla y el hombre y baja la esposa, dice que bajaba la esposa con un niño pequeño de brazos. Y que llegó ella y bajó y que cuando él le muestra el galón de leche es que esa mujer se pone a llorar y se tiró en el piso y a llorar y que comenzó a alabar a Dios en español. Y pues que este joven, pues él dice, ¿pero qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Explíquenme. Entonces que pues ya, bueno, en el idioma ya le explican y le dicen, mire, le dice, nosotros ya esta noche el dinero se nos había acabado, tuvimos que pagar unas deudas, tuvimos que pagar una cantidad de cosas. Digo, ya estábamos sin dinero, tenemos a nuestro niño pequeño y que la esposa se había arrodillado, no sé si con él también. Entonces que ellos habían puesto a orar esa parte, si no me acuerdo de la historia, si fueron los dos o si fue. En todo caso, la mujer sí era la que lloraba. Y que ellos, lo único que se les había ocurrido es decir, Dios, ya se nos acabó el dinero, se nos acabó esto, no tenemos para la leche. Señor, necesitamos tu ayuda, envía si sea un ángel o alguien, porque no tenemos la leche. Dice que terminan ellos de orar y que llega él y golpea la puerta con la leche. Y le preguntaban, ¿usted es un ángel? Dios mío. Y que llorando todos habían hace poco explicado. Entonces, el Señor, recuerdo en uno de los trabajos, ya se nos estaba terminando un trabajo en el cual yo estaba, y pues bueno, como toda persona, pues uno dice, bueno, llega, se sienta, comienza a pasar hojas de vida. Recuerdo que toda esa noche estuvimos con mi esposa y dele, bueno, en el computador y organiza las hojas de vida y que mire el perfil y esto. Dije, bueno, mañana me toca comenzar a repartir las hojas de vida. Como unas 5 o 6 hojas de vida, eso me acosté casi que ni dormí, como 3 o 4 de la mañana. Y al día siguiente, y bueno, entonces al día siguiente llegamos, nos reunimos con mis hijos, con mi esposa, colocamos las hojas de vida sobre la mesa, porque pues, o sea, ya era urgente, se necesitaba el trabajo. Y recuerdo que estábamos orando, nos pusimos todos, Señor, bendice las hojas de vida, Señor, guíanos a las empresas donde vamos a ir, Señor, ayúdanos con esto. Y estábamos, cuando ¡pum! Le digo a mi familia, le digo, no, esperen un momento, no sigamos orando. Entonces, claro, se queda mi esposa, Samuel, Gabriela, se me quedan mirando y, ¿cómo así? Yo les digo, esperen un momento. Entonces, yo no les podría explicar ahora todo el trasfondo, pero, o sea, lo que pasó fue esto. Sentí un impulso de parar la oración, de no seguir orando. Y me viene una voz fuerte aquí adentro del pensamiento y me dice, no vas a repartir ninguna hoja de vida, te vas a quedar solamente orando, te vas a quedar quieto y el miércoles yo voy a hacer un milagro. El miércoles fue, amor, el miércoles voy a hacer un milagro. Entonces me llegó eso fuerte. Yo dije, pero Señor, es que es lo normal, si uno necesita trabajo, coja las hojas de vida, vaya a los lugares, mire, necesito un trabajo, haga esto, por favor, tenga piedad, tenga esto, o sea, tengo esposa, tengo hijos, necesito un trabajo. Y, o sea, Señor, eso es lo que llegas ahora y tú, no, que no haga nada. Yo digo, esta voz sí será de Dios. Pues cuando uno está acostumbrado, entonces yo comencé, sí será de Dios. Entonces, claro, pues mi esposa, mis hijos mirándome y yo, no, esperen un momento. Y yo, ¿les digo o no les digo? Me dirán si estoy loco o no. Dirán, ¿cómo así? Entonces, le digo, y aquí está Gabriela y mi esposa aquí, de testigo. Y les digo, amor, digo, niños, el Señor me acaba de decir algo. Lástima que no me lo dijo antes de ponerme a trasnocharme a hacer toda esta cantidad de hojas de vida.
tienes que esforzarte. El cuerpo sexual. Le digo, lástima que me puso a trasnochar y digo, después de que hice todo eso me dice, Junior, me dice, no vas a entregar ninguna hoja de vida. Entonces digo, bueno, y les digo a ellos, el Señor me acaba de decir que me quede orando y que el miércoles Él va a hacer el milagro, que no salga, que no me ponga a hacer nada. O sea, es decir, son cosas, pues, sí, que de pronto, yo sé que yo voy y le digo eso a alguien, que alguien me pregunta, aún más si alguien cristiano me dice, Chuy, ¿cómo va con su trabajo? No, el Señor me dijo que me quedara estos días que Él el miércoles me hace el milagro, pero ¿cómo así? O sea, yo sé que la gente me dice, irresponsable, usted tiene esposa, tiene hijos, y entonces, ¿qué? ¿Le va a caer maná del cielo? ¿Qué va a pasar? O sea, y yo era, pues, antes de decirle a mi esposa, yo dije, la primera que va a decir es ella, pero a ver, mi amor, estamos necesitando pagar el arriendo, esto y todo, y tú no vas a salir a repartir hojas de vida. O sea, Dios te trae el trabajo a la casa. O sea, más o menos eso fue lo que sucedió. Y nos pusimos a orar, y cuando llega el miércoles, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana, como no sé si fue hacia las 11, entró una llamada, y todos nosotros, ¿qué sea? Entró una llamada. Porque eso sí yo les dije, miren, no van a contestar el teléfono ni nada, porque, o sea, el Señor dijo esto. Y entra la llamada el miércoles, y cuando llega una señora, una conocida, y me dice, hola Junior, tal, no sé qué, esto, bueno, llamo a preguntarte, ¿cómo te ha ido con el trabajo? ¿Cómo te ha ido no sé qué? Ella por ahí me había recomendado algo, y eso se cayó, o sea, no se dio. Pero ella pensaba que yo ya llevaba 2 meses trabajando, entonces me estaba llamando pues a preguntar cómo me estaba yendo. Cuando yo le digo, no, mira, eso no se dio, lo que tú me dijiste, eso no, yo fui, pues entregué los papeles hace esos 2 meses, pero nada, no me llamaron, y después ya me dijeron que no, que eso no se había dado, y que bueno, ¿cómo así? Digo, Junior, no vayas a tocar este teléfono, déjalo libre, voy a hacer una llamada, voy a mirar a ver qué es esto. Total, que ese mismo día me llamaron como a las 2 horas, que era lo que yo estaba haciendo, que había estudiado, que esto, lo otro, que tenían por allí una vacante, entonces que sí estaba pues disponible y todo esto. Y miren, así como el Señor llegó, así como Él me dijo, ese miércoles, o sea, yo se puedo decir en este caso, ojo, no es que uno, quiero que me entiendan, no es que ustedes se van a quedar dormidos todo el tiempo, pero digamos que en este caso Dios me trajo el trabajo a la casa. O sea, y nuevamente ahora lo que dice mi esposa, de pronto Dios te dejó que tú hicieras todas esas hojas de vida porque Él quería que tú te esforzaras. Vamos a orar entonces. Señor, en esta hora, primero que todo, te pedimos perdón por aquellas veces en que hemos sido obstinados. Muchas veces de pronto criticamos a aquellos que hacen imágenes e ídolos, como dice Isaías 46, que del oro o de la plata se hacen un ídolo y luego lo llevan en hombros y lo cargan en hombros de un lugar para otro, pero ese ídolo no puede hablar, dice Isaías 46. Pero Señor, también tú ahí dices, escúchenme, gente obstinada, escúchenme, gente obstinada. Y Señor, muchas veces nosotros por querer hacer esos ídolos o seguir ídolos que muchas veces no son de metal, sino a veces hasta de carne y hueso, nos olvidamos de preguntarte a ti y de quedarnos quietos para escuchar tu voz. Señor, perdónanos, Dios, porque a veces queremos solucionar las cosas aún conforme a nuestra sabiduría y a lo que creemos. Y tú nos quieres hablar y comparamos tu voz con lo que ya conocemos y no nos dejamos guiar. Señor, tú eres bueno, Dios. Y tú lo dices, clama a mí, yo te responderé. Y tú lo dijiste, yo enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad y nos mostrará todas las cosas. Señor, perdona nuestros pecados que nos alejan de escuchar tu voz. Perdona nuestros pecados. Ahí donde tú estás, tú sabes cuáles son los pecados los que nos están escuchando, viendo por las redes sociales. Es lo primero, que tú le pidas perdón al Señor por todo lo malo que tú has hecho, para que ya no estés separado de la gloria de Dios y puedas comenzar a escuchar su voz. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor Padre Santo, Dios, que tu misericordia siga sobre nosotros y sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.